Siguiendo con el análisis univariado, pero ahora vamos a mirar a la variable que es de cantidad cuantitativa. Esta puede ser con números enteros o puede ser con números decimales o continuos. Entonces en este caso vamos a analizar esas variables y vamos a ver qué podemos hacer con el análisis univariado. Entonces nos vamos de vuelta en analizar y nos vamos en descriptivo, nos vamos en frecuencia en este caso, y los que a nosotros nos interesa son las variables que son de carácter de escala en este caso en nuestro programa, porque en la parte de escala nosotros podemos ver que son carácter cuantitativo, por ejemplo la edad, por ejemplo el peso, la nota media del último curso y así sucesivamente. Todos los que son escala son las variables que son de carácter cuantitativo. Entonces vamos a analizar eso ahora. Entonces primeramente vamos a seleccionar por ejemplo la variable edad, vamos a enviarlo aquí y vamos a ver el estadístico. En este caso la variable edad sí podemos estudiar ya las medidas de centralización. Por ejemplo podemos estudiar la media, mediana, moda, podemos estudiar la dispersión, la desviación estándar, que es la desviación con respecto al promedio. También es bueno obtener valores mínimo y máximo para saber si están más o menos adecuado nuestro dato a lo que nosotros estamos esperando. Le damos a continuar y nos vamos a ir en gráfico. Y en la parte de gráfico aquí lo que se utiliza es ya el histograma. Entonces otra manera de gráfico para la variable que son de carácter cuantitativa es el gráfico de histograma. Si quiero que me aparezca en la curva normal, puedo darle seleccionar para ver más o menos el comportamiento que tiene, si se va ajustando o no. Entonces, en este caso le damos a dar continuar y no vamos a seleccionar la tabla de frecuencia, porque si seleccionamos la tabla de frecuencia, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, personas que tienen 18 años me van a poner cuántos hay, 19 cuánto, 20 cuánto y así sucesivamente. Y como la variable edad tiene un rango muy alto y vamos a ver cuál es su valor mínimo y máximo, vamos a tener una tabla muy larga y en este caso la tabla a nosotros no nos interesa. Le damos a dar a aceptar y me aparece aquí los datos. Entonces con respecto a la variable edad tengo de vuelta 129 datos, es decir que todos respondieron su edad a la hora de contestar la encuesta, o la persona que ha cargado en la base de datos ha cargado todo correctamente. Entonces vemos que la media es de 20 años, la mediana 19 y la moda es 19 también. Y la desviación estándar es de 2,5. El valor mínimo es 18 y 27. Entonces yo les dije que es bueno marcar siempre el valor mínimo y máximo. Si yo estoy, por ejemplo, encuestando a universitarios, al universitario de una cierta carrera, entonces lo que yo supongo es que van a haber personas que tengan mínimamente edad de 17 años en adelante, ¿sí? No puedo yo encontrar en mi valor mínimo, por ejemplo, un estudiante que tenga una carrera universitaria, que esté comenzando, que tenga 10 años o 11 años. Si encuentro esos casos, es decir que algo no está bien en mi base de datos, ¿sí? Entonces yo puedo de vuelta corroborar mi base de datos, veo si se cargó bien o fue cuando la persona digitó su edad, digitó mal, entonces algo anda mal ahí. Entonces esos valores pueden sesgar o pueden distorsionar un poco el trabajo que estamos realizando. Y el valor máximo dice que es 27. Y en este caso, si encontramos personas que están estudiando, podríamos decir que puede haber personas que tienen 70, 80 años de edad. Pero llamaría mucho la atención también si llegan a esas edades de 70, 80. Entonces analizamos de vuelta y vemos si realmente corresponde o no a esos datos. Entonces el promedio de edad de estos 129 estudiantes es de 20 años, el promedio de edad de los encuestados. Entonces miro aquí, veo cómo está comportada la distribución normal. Entonces yo dije que aproximadamente la media va a estar acá entre 20 años y es correcto, está entre 19 y 20 años. La mediana y la moda se encuentran aquí. Entonces los valores están centrados acá entre 17 y 21 años aproximadamente. Luego se va extendiendo estos datos hacia este lado. Entonces no se está ajustando muy bien a esta distribución. ¿Por qué? Porque tenemos aquí un dato
que están los 19 años donde se centra más. Entonces hay que ver acá cuáles son las circunstancias que llevaron a que estos valores se alejen mucho con respecto a mi promedio. Si hablamos con respecto a estudiantes que están cursando una carrera universitaria, podríamos decir que algunos son su segunda carrera, algunos dejaron la carrera por algún motivo, ya sea laboral, económico, social o por motivo familiar, y luego retomaron de vuelta. Entonces hay que analizar esos factores porque estos están muy alejados con respecto a estos que están aquí. Entonces es ir analizando cada una de las variables. Entonces yo puedo ir analizando uno a uno de vuelta. Por ejemplo, voy a analizar otra variable, me voy de vuelta a estadístico descriptivo, le doy seleccionar, no voy a seleccionar edad y vamos a poner nota o calificación media. Nada más seleccionar, no vamos a mostrar la tabla, dijimos. En este caso los estadísticos van a ser media, mediana, moda, desviación estándar, mínimo, máximo. Le damos a continuar y el gráfico vamos a hacer de vuelta histograma. Le vamos a dar continuar y le vamos a dar aceptar. Y la misma cosa aquí. Entonces las calificaciones, si son de nota del 1 al 10, entonces en promedio los estudiantes tienen una nota o una calificación de 7, una mediana de 7 y una moda de 7. O sea, prácticamente acá vemos que sí se va ajustando a una distribución normal. Encontramos prácticamente muy pocas personas que están teniendo una calificación de 2, pero más se están centrando en este lugar los datos. Entonces podemos decir que aproximadamente se está ajustando a una distribución normal. Y cuando se va ajustando a una distribución normal, decimos que la distribución es casi simétrica. Significa que estos tres valores son aproximadamente iguales, 7, 7, 9. Pero estos valores, si son muy dispersos o no son semejantes, es decir que tenemos una pequeña distorsión con respecto a su promedio. Y esto se observa aquí. Aquí nosotros tenemos 20, 19, 19. Es poca, pero se nota visualmente que los datos se centran más hacia 19 aquí. En cambio acá sí podemos encontrar una buena distribución de datos entre el rango de 6 y 8 a 9 aproximadamente. Y vemos de vuelta que el valor mínimo de 2 es cierto. Si tenemos una calificación que es del 1 al 10, donde no aprueba, entonces es cierto, el valor puede ser que sea mínimo 2. Hasta puede ser 0, pero no debemos encontrar, por ejemplo, un valor que sea negativo. Si la calificación máxima es del 1 al 10, yo no puedo encontrar un valor máximo que sea aquí 20 o 30. Entonces algo anda mal. Entonces el análisis univariado nos sirve, uno, para consolidar nuestra base de datos y dos, para poder ver ciertas características que tiene nuestra población o muestra a la hora de estudiar. Yo también puedo no hacerlo uno a uno. Bueno, puedo introducirlo todas las variables a la vez. Por ejemplo, me voy de vuelta salgo de aquí, me voy aquí, me voy acá en analizar, me voy estadístico descriptivo de frecuencia y voy a seleccionar, por ejemplo, el peso. Puedo seleccionar la edad, puedo seleccionar número de copa y puedo seleccionar número de días celebrados. El estadístico dijimos que como una variable que es de cantidad, es media, podemos utilizar la media, mediana, moda, la desviación típica, mínimo, máximo. Dejamos todo esto sin efecto. Utilizamos el histograma para tener referencia y no vamos a mostrar la tabla. Le voy a dar a aceptar y yo puedo analizar al mismo tiempo todas las variables. Entonces aquí me muestran todas las tablas en una vez. Entonces se analizó el peso, se analizó la edad del consumo, se analizó el número de copas, la salida, se analizó los días de celebridad. Entonces me da todos los valores uno al lado de otro. Y en el aspecto de los gráficos me van dando por separado. Entonces yo voy a ir analizando cada gráfico y ver su comportamiento que tiene. Entonces esta es la manera de realizar un análisis univariado con las variables que son de carácter de cantidades.